que por adaptar un poquito a su disponibilidad, teníamos que hacer las fechas con él seguidas. No, este va a ser alternado con la investigación y también con un encuentro con Solidberg para también acceder a toda la parte de la tecnología. Entonces, sin duda, pues espero que nos pongamos al día ya con todo lo del trabajo de ética y moral para que no nos dejemos atrasar ni acumular trabajitos en ese sentido. Y bueno, presento al doctor Jorge Yesik Triana, él es teólogo, biblista, actualmente él reside en Bogotá, donde es profesor universitario en la Universidad de La Salle, de los hermanos lasallistas en Bogotá. Pues autor de muchos artículos y también de libros. Es una persona muy versada en este tema del judaísmo y bueno, va a compartir con nosotros en este módulo. Ya lo hemos conocido con la primera corte y pues nos pareció una persona que de verdad nos enriqueció mucho con toda su sabiduría. Entonces, como le digo, profesor, aquí estamos profesores de educación religiosa escolar, sobre todo un número significativo de Perú, también de Colombia, hay una alumna de El Salvador y también hay una estudiante de Ecuador. Entonces, bienvenido y bueno, le doy la palabra al doctor Jorge Yesid Triana. Ya ustedes, perdón, en la plataforma van a encontrar también la hoja de vida de él, los temas que se van a desarrollar en el módulo de judaísmo. Entonces, profesor, ahora sí, la palabra para usted. Gracias, María del Socorro, queridas hermanas, profesores. Me alegra mucho compartir con ustedes esta experiencia de crecimiento. No es tanto pensar como en unos conocimientos, digámoslo, catedráticos o, digamos, de teoría, sino sobre todo una experiencia de acercamiento a la Sagrada Escritura ante todo, porque esto comienza es con la Escritura, y de reflexión que nos aporta bases para nuestra esencia cristiana, porque se trata de buscar esas raíces, no tanto de conocer el judaísmo como tal, sino de qué raíces nos aporta el judaísmo. Y claro, ahí nos da unas pistas y unas pautas muy interesantes para ver cómo basamos nosotros nuestra fe, cómo la celebramos, ver los saltos teológicos. Recuerden que eso se ha mencionado siempre que vemos clases de teología y es cuál es la línea de continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero también cuál es la línea de discontinuidad. ¿Cuáles son esos saltos cualitativos, digo yo, usando el término de filósofos, porque realmente lo son? Y pues son saltos teológicos, saltos comunitarios importantes, muy incluso radicales, podríamos decirlo. Pero también resaltar que hay un núcleo común, hay un núcleo común que a veces nos cuesta un poco decir Jesús fue judío, vivió como judío y murió como judío, no como cristiano, porque él no se fundó a sí mismo como religión, sino que él se pensó como judío, pero nos dejó una herencia que nosotros decimos, creemos es en él y no en el judaísmo, que es interesante eso, y hablaremos un poquito más adelante cuando lleguemos al Nuevo Testamento. Bien, también surgen otros temas como de discusión y es, por ejemplo, ver toda esa realidad que hay en la llamada Tierra Santa o en el país de Israel, en todos esos contextos, Egipto, Irán, Siria, Líbano, todo eso es la tierra bíblica. Entonces nosotros decimos, mire cómo están viviendo esas realidades, eh, y qué tiene que ver eso con el Israel bíblico. ¿Qué tiene que ver hoy todo eso que está sucediendo a nivel de desplazamientos, bombardeos, muertes entre Israel como país y como cultura, con los palestinos también como entidad política y como cultura? No solo y no tanto ponernos en un tema religioso que también está ahí en el fondo. Entonces, no vamos a hacer, digamos, un análisis de estos temas. Hay muchas informaciones, hay
desafortunadamente muchas posturas que podemos pensar equivocadas, sobre todo muy incomprensibles desde el lado cristiano, como tomamos postura a favor de un país que lleva a la muerte, entonces ya con eso decimos no puede ser eso bíblico tampoco, ni religioso. Entonces tomamos distancia mejor y oramos, ¿cierto? Porque este país de la Biblia es el país de la paz. Jerusalén es la ciudad de la paz. Y hay un salmo, recuerden los salmos de las subidas, que se nos invita a orar desde el Salmo 123, 24 en adelante. Esos salmos nos dicen que el peregrino cuando llegaba a Jerusalén iba pasando el torrente Cedrón y empezaba a subir unas gradas. Por eso se llaman salmos de las subidas o se les llama salmos gradales o graduales. Y decimos, no, pero ¿por qué gradales o graduales? Pues precisamente porque subían gradas y en las gradas empezaban a cantar. ¿Ven cómo es de bonita el contexto? A mí me parece que el contexto es el que nos ayuda también a ubicarnos. Pero nosotros estamos acostumbrados a cantar, pedir la paz para Jerusalén, ¿cierto? Todos lo cantamos así, pedir la paz para Jerusalén, pero es todo lo contrario. Jerusalén debe darnos paz a nosotros. ¿Ven? Por eso es donde está la contrariedad hoy, tan absurda. Como un lugar que debe darnos paz no lo está haciendo. Eso es interesante teológicamente hablando. Entonces, por eso simplemente vamos, y no simplemente, sino muy superficialmente a pensar más bien en el papel que ejerce una cultura, una religión a favor de la humanidad y cómo una mala orientación religiosa, además de política, puede traer mucho daño a la humanidad. Esas son también realidades que tenemos. Y vernos nosotros en nuestro rol como cristianos, como cristianas, porque aquí veo solo nombres de mujeres. ¿Cuántos varones hay acá estudiando? Ninguno. Están ausentes. ¿Cierto, Sor Sí hay María? profesor, pero Hoy sí no están hay todavía. docentes, sí hay docentes hombres, pero no sé si es que no han entrado, pero sí, sí los hay. Muy bien. Entonces, todos tenemos un papel muy interesante acá. Entonces, miren, ahí ya comienza desde el Salmo 120 lo que llamamos cantos de peregrinación. Entonces yo les dejo para que lo leamos y el famoso Salmo 122. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya pisan tus umbrales, Jerusalén. Entonces ahí está como esa invitación a que entremos en un contacto con la palabra para que sea la palabra la que también nos instruya, nos fortalezca, nos anime y nos dé caminos para una educación religiosa que sea pertinente, que sea muy atenta a nuestros jóvenes. Tampoco, pues ya ustedes tuvieron el módulo de ética, de formación, pues más humana, y estamos hablando de problemáticas muy duras en nuestros niños y jóvenes, ¿sí? Entonces eso hay que asumirlo también desde nuestra perspectiva bíblica y creyente y creo que acá también podemos hacer algunas lecturas sin detenernos tanto tampoco en eso. Bien, ya como dijo la hermana, tenemos varios temas, 5 temas. La idea mía es comenzar desde lo más antiguo, por así decirlo, a nivel literario, bíblico, hasta llegar a la época del Nuevo Testamento y cómo allí encontramos algunos referentes. Bien, bueno, no sé si todas y todos me están escuchando bien. Sí Sí, se escucha profesor, bien, Pedro. Bueno, sí. perfecto. También les voy a pedir pues que levanten su manito, participen, tratemos de hacer preguntas cortas, más bien como para ampliar y tratar de no como estancarnos un poco. Y yo sé que van a surgir muchas ideas de parte de ustedes y eso creo que se va a recoger también en algún trabajo, ¿cierto, Sor María Socorro? O en Sí, profundización. al final ellos, sí, ellos hacen un trabajo de profundización. Entonces ya también tendremos la oportunidad de tener que el profesor siempre nos ha pasado el Power para también tenerlo nosotros, sí. Bien, Muchas bueno, gracias. Bien. listo, Sor. Bueno, entonces vamos a entrar en materia luego de esta ubicación.
Y al hablar de unos principios básicos, vuelvo y le repito, yo me voy es al corazón de la Biblia. Por eso hablamos de historia y teología de las fuentes judías. Y claro, hay procesos, ¿sí? Un proceso es el Israel en sus inicios como pueblo que se inicia, comienza a configurarse, después todos esos procesos de la monarquía, luego viene el exilio y a partir de ahí comienza otro proceso diferente llamado judaísmo hasta que llegamos a la época helenista, griega, romana y al Nuevo Testamento, donde también hay otras reconfiguraciones, no tanto por el Nuevo Testamento, sino por la destrucción de Jerusalén nuevamente en el año 70 después de Cristo. Entonces, de ahí para adelante es otra perspectiva también y que va combinándose incluso con la iglesia en lo que llamamos la época patrística, la Edad Media, incluso hay muchas similitudes y cercanías en cuanto a interpretaciones, de eso hablaremos, hasta que el judaísmo toma una forma ya como entidad nacional a partir de ya del siglo pasado y se configura con otras miradas casi a finales de 1800 políticas y nacionales. Entonces, es todo un proceso humano, ¿sí? Así como nosotros hablamos de la formación de nuestra cultura occidental, los europeos dicen que la Biblia está en el corazón de esa cultura occidental, pues nosotros también tenemos que pensar en eso. Bien, bueno, entonces esta partecita inicial yo la denomino los relatos bíblicos y los contextos primitivos. Esta parte no la habíamos trabajado antes y me pareció muy llamativo. Hay dos textos que llamaríamos fundacionales. No son los únicos. Si ustedes leen el Éxodo, toda la perícopa del Sinaí, en los capítulos 19 hasta el 40 del Éxodo, es fantástico leer todos esos relatos, sobre todo 19 al 23, 25 al 30, pues no tanto porque es normas, leyes para construir. El 32, 34 son hermosísimos y luego otra vez el del 30, del 25 al 30, del 35 al 40 y sobre todo el 40 sí, llamativo otra vez leerlo. Pero hay dos que quiero resaltar acá. Uno es el de Deuteronomio, capítulo 26, versículos 5 al 10. ¿Quién quiere leerlo, por favor? Queda el texto a disposición. Profe Yesid, ¿es posible ponerlo en forma de presentación? O sea, está en Claro la que sí, fotito. hermana, Gracias, claro mi que sí. amado. Listo, ahora sí se ve mejor. Bueno, Muy ¿quién lee, bien, por favor? gracias. Me animo ya que tengo el micrófono abierto. Relatos bíblicos y contextos primitivos. Deuteronomio 26, 5, 10. De cualquier traducción, profe. Claro que sí, hermana. No vamos a detenernos tanto en esas miradas, pero sí, está bien. Listo, Yo voy a listo. leer. Gracias. Y tú recitarás ante el Señor tu Dios. Mi padre era un arameo errante. Bajó a Egipto y residió allí con unos pocos hombres. Allí se hizo un pueblo grande, fuerte y numeroso. Los egipcios nos maltrataron y nos humillaron, y nos impusieron dura esclavitud. Gritamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, vio nuestra miseria, nuestros trabajos, nuestra opresión. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con terribles portentos, con signos y prodigios, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que me diste, Señor, y lo depositarás ante el Señor tu Dios, te postrarás ante el Señor tu Dios. Bueno, gracias, hermanas. Este texto, uno de tantos que hay en el Pentateuco, según los autores, es lo que se denominan credos históricos. Credo histórico.
Y es muy hermoso porque vean que se juntan dos palabras que parecieran irreconciliables. El credo, que es una profesión de fe, y lo histórico, que es la historia humana. Y es aquí donde descubrimos lo que llamamos revelación para nosotros. Teológicamente decimos que nuestra fe es una, o nuestra religión es revelada. Y es precisamente por esto, porque reconocemos que Dios actúa en la historia de la humanidad. Dios se hace presente. Y esa presencia de Dios que se descubre no es mágica, no es supersticiosa. Esa presencia que se descubre se convierte en una profesión de fe. ¿Ven cómo es de hermoso? Pero bueno, ese dato también nos da datos o aportes o miradas que son históricas, porque decimos, dirás delante del Señor, mi padre era un arameo errante. Entonces ya aquí nos surgen unas preguntas que si nos ponemos en un solo momento a hablar, con solo hablar de arameo ya se nos acaba no solo esta clase de hoy, sino las que vienen. ¿Quiénes son los arameos? ¿Alguna de ustedes tiene una idea por ahí de ese pueblo primitivo? Arameos. Bueno, entonces cuando vemos un poco en clases de ERE qué tanto trabajamos las culturas antiguas, ahí también hay una mirada muy interesante. A mí me gusta mucho lo cultural, las hermanas ya lo saben. Entonces los arameos tienen una historia que se entronca con la historia de la civilización antigua, que es la cuna. Nosotros decimos, bueno, el hombre primitivo viene de África, pero la cultura en sí viene de Mesopotamia, ¿sí? Se reconocen los arameos como grupos, clanes, que nosotros los llamaríamos también relacionándolos con la Biblia, patriarcas, que migraron de la parte sur, Arabia Saudita, al sur de Israel y en esas partes más al sur, que hoy son zonas de mucho petróleo, emigraron hacia el norte, es decir, hacia Mesopotamia. Por eso aquí ustedes ven unas coordenadas matriz que son tres, y aquí las menciona el texto: Mesopotamia, Egipto y Siria, Ciro, Canaán. Ciro porque es la región más amplia llamada Siria, y dentro de esa región está Canaán. Entonces los grupos, digámoslo, nómadas o seminómadas, emigraron al norte, a esas zonas fértiles en medio de los dos ríos. ¿Alguien recuerda cuáles son? Éufrates será. Y el otro, Tigris y Tigris. Éufrates. Tigris. el Tigris. Tigris. Perfecto, perfecto. Aquí es para una clase de geografía también. Allá está Irán, está Irak, sobre todo esas zonas de mucho conflicto y de también unas culturas muy antiguas. Entonces allá llegaron y se organizaron, dejaron de ser nómadas, y parece que ellos tenían unos patrones muy interesantes. Uno, eran muy peleones, grupos bélicos. Y eso es lo que hoy explica mucho conflicto que hay también. Y dos, al parecer estos grupos nómadas tenían un patrón religioso compartido, es decir, una fe en un solo Dios, es decir, monoteísmo, o al menos enoteísmo. Nosotros siempre hablamos de dos términos que son monoteísmo y el otro que es ¿cuál? El opuesto, Politeísmo. politeísmo. Pero muy poco trabajamos el término enoteísmo. ¿Sí lo habían escuchado, hermanas, profesoras, profesores? No, padre, No. no lo he escuchado. No. Listo. Ese término es interesantísimo. Enos, algunos lo escriben con H, otros sin H. Enos, que sería genos en griego, significa uno. Y teísmo, un dios. Pero esta es la diferencia. Politeísmo es fácil decir que es, ¿cierto? En varios. Muchos dioses, creencia en muchos dioses o en varios dioses a los cuales se les atribuyen diferentes roles dentro del bienestar humano, ¿sí? Y el monoteísmo, Un solo Dios. uno solo,
que hace ver que los demás no son dioses. Ojo con esa diferencia. En cambio, en el politeísmo a todos se les atribuye una función divina como dioses. En cambio, en el monoteísmo solo hay un dios y los demás no son dioses. En cambio, el enoteísmo reconoce que hay un dios para nosotros, pero los de los otros también son dioses. ¿Ven cómo es de interesante? Israel a nivel primitivo no es ni politeísta ni monoteísta, es enoteísta. ¿Por qué? Porque reconocen que ellos tienen un Dios y ese Dios recibe un nombre, Yahvé, Jehová le dicen también en otras traducciones de la Biblia y otras tradiciones cristianas. Elohim también se le llamaría. Pero además saben que Mesopotamia por allá tiene sus dioses, Marduk, y que los filisteos tienen su dios, Dagon, el pez, y que los griegos y que bueno, los egipcios sí eran politeístas claramente, ¿ven? Entonces esa idea de un dios que compite con otros dioses se ve en el Génesis, por ejemplo. Cuando lean Génesis, que Dios crea el cielo, el sol. Ah, pero Dios, sol, Shemesh es el Dios de los mesopotámicos. Entonces, si Dios lo crea, ¿qué quiere decir? Pues que ya no es su Dios, no es un Dios, es una hechura divina. ¿Ven cómo lo descalifica poco a poco el texto? Si ustedes leen las plagas de Egipto, Éxodo, las plagas también representan, o los seres que hay ahí, comenzando por el río Nilo, son dioses. Y si Dios los vence, quiere decir que no son dioses. Entonces los relatos también van mostrándonos eso. Entonces, allá en Mesopotamia también como que se ve esa perspectiva de creer en su Dios y configuran una gran nación llamada Akkad o Acadios con C. Akkad, Acadios, terminado con D. Y parece que ahí es donde nace la escritura. Estoy hablando de 3000 años antes de Cristo. Pero luego los pueblos de ahí mismo se reorganizaron y los expulsaron de nuevo y ellos ya se organizaron en la región de Ciro, Canaán, y configuraron un reino llamado Arameo, Aram, y la capital de ese reino es Damasco, que hoy es la capital de Siria. ¿Por qué digo tanto eso? Lo repito, pues porque los arameos son los enemigos eternos de los israelitas. Pero qué curioso, si son sus antepasados, ¿ven? Entonces hay como unos textos en tensión acá muy interesantes en el Pentateuco. Entonces, es todo el recorrido. Segundo, los arameos también es importante el nombre arameo porque es la lengua oficial en el imperio persa y babilonio, la lengua aramea. La Biblia que nosotros manejamos en hebreo no está escrita en hebreo realmente, está escrita en arameo, pero como caracteres arameos. En cuanto a forma de la palabra, de su sintaxis y morfología, sí es hebreo. Eso es muy interesante. Entonces, el arameo siempre es una herencia que tenemos nosotros. Además de todas las traducciones, interpretaciones de la Biblia, estoy hablando del Antiguo Testamento, después del exilio de Babilonia, ya miraremos esas fechas, que son en arameo. Y para terminar toda esa recorrida con los arameos, esa lengua aramea la asumió el cristianismo primitivo, no el griego, porque Jesús nunca habló griego, digamos, como lengua madre, sino el arameo. Y los primeros cristianos asumieron el arameo, pero lo transformaron en otra lengua llamada siriaco o sirio, que es el mismo arameo, pero con caracteres árabes o parecidos a los árabes. Y esa lengua se conservó, tanto que hay una Biblia que se llama Biblia Aramea, que es una traducción hermosísima que da más énfasis al sentido de las palabras en el Nuevo Testamento mejor que el griego. Esos son unos estudios también muy bonitos. Entonces vean que aquí hay un tema que ustedes ven aquí al final que dice contactos culturales. Es decir, nosotros tenemos una riqueza cultural en la base única y que hoy nos llama también a valorar la cultura en la cual estamos viviendo. Esa riqueza que tienen ustedes, hermanas,
a nivel latinoamericano, de poderse reunir así desde Perú, Ecuador, Centroamérica, Colombia. Eso es valioso. Esa es la riqueza cultural que vemos ya como modelo en la Biblia. Bien, ese es el primer texto. Pero al final termina el texto diciendo, bueno, además dice que tuvieron que ir a Egipto y allá los maltrataron. ¿Ven? Toda la historia que vemos acá. En un versículo o dos vemos toda la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que los maltrataron y que ellos clamaron a Dios. Esto es la primera vez que lo descubro. Recuerden esto, cada vez que leemos el texto aprendemos algo nuevo. Por eso no dejemos de leer la Biblia y no la suplantemos por otros textos que decimos, no, es que estos son más bonitos porque son unas metáforas más bonitas, ayudan, pero el texto bíblico siempre nos va a dar riquezas. En Éxodo 3, que es cuando Dios se aparece a Moisés en el monte Horeb o Sinaí, Dios le dice a Moisés que Dios escuchó los gritos de su pueblo. Y aquí nos leyó la hermana en su versión diciendo que ellos gritaron al Señor. ¿Sí ven cómo se relaciona un texto con el otro? Un texto se relaciona con el otro. Entonces, esto es una técnica que veremos más adelante también. Bueno, este segundo texto para que lo leamos, Josué capítulo 24, versículos 2 al 13. Otra persona que lo lea, por favor. ¿Puedo leerlo? Buenas Claro noches. que sí, buenas noches. Ok, entonces Josué capítulo 24. Dice, Josué habló al pueblo. Así dice el Señor Dios de Israel. Al otro lado del río Éufrates vivieron antiguamente sus padres, Terac, padre de Abraham y de Nahor, sirviendo a otros dioses. Pero yo tomé a Abraham, su padre, del otro lado del río, lo conduje por todo el país de Canaán y multipliqué su descendencia dándole a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié a Moisés y a Aarón para castigar a Egipto con los portentos que hice, y después los saqué de allí. Saqué de Egipto a sus padres y llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a sus padres con caballería y carros hasta el mar Rojo, pero gritaron al Señor y él puso una nube oscura entre ustedes y los egipcios. Después desplomó sobre ellos el mar cubriéndolos. Sus ojos vieron lo que hice en Egipto. Después vivieron en el desierto muchos años. Los llevé al país de los amorreos que vivían en Transjordania. Los atacaron y se los entregué. Ustedes se apoderaron de sus territorios y yo se los quité de delante. Entonces Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, atacó a Israel. Mandó a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise ir a Balaam, que no tuvo más remedio que bendecirlos y los libré de sus manos. Pasaron el Jordán y Hasta ahí, llegaron a hermana. Jericó. Ok. Bueno, gracias. Listo, está bien esa notica. Pasaron y llegaron a Jericó. Este es otro credo histórico, ¿ven? Entonces nos permite agrupar estos libros del Pentateuco, como leímos ya con Éxodo, Deuteronomio, pero también y con los patriarcas, toda esa historia de migraciones hacia, primero, Mesopotamia, y allá se asentaron, fueron expulsados y migraron otra vez hacia el occidente, siguiendo el río Éufrates hacia la montaña, Turquía, y allá a mitad hay un lugar llamado Harán. Allá fue donde Dios llamó a Abraham, perdón. Allá lo llamó, capítulo 12 del Génesis. Y le dijo, deja tu tierra, pero la pregunta es curiosa porque la orden, porque ya Abraham no vivía en Mesopotamia, ¿sí? En Caldea. Ur significa ciudad, ciudad de Caldea. Y caldeo es usado en cierto sinónimo con arameo. La lengua caldea es la lengua aramea, realmente.
¿Ven? Entonces, aquí ya ellos cuentan la historia del sufrimiento en Egipto, pero también de la protección de Dios y cómo salen y llegan a esta región de Siria, a Canaán. Pero entonces es importante resaltar el llamado, la vocación. Otro tema que está acá muy metido en los libros del Pentateuco y los libros históricos. A veces los estudiamos más desde el término ley, por ejemplo, ¿sí? La alianza, que es importante, pero la alianza tiene un tinte vocacional. Y a mí me gusta mucho trabajar, por ejemplo, itinerarios de fe en el Pentateuco con Moisés, como dice acá, Isaac, Jacob, con sus hijos, con las 12 tribus o los 12 hijos de Jacob, con José, que José está aquí en el intermedio haciendo como un puente entre las regiones de Canaán y Mesopotamia con Egipto. Y hay muchas tradiciones de los sueños, de las interpretaciones. Eso no es propio de Israel, Canaán, sino de Egipto. Ay, qué interesante. Entonces ya comprendemos mejor los textos. Vean que estos relatos base nos permite apreciar mejor la riqueza de los textos. Bien. Bueno, eso rápidamente nos lleva a configurarse en Canaán como una entidad nacional. Aquí habrá unos temas que no los trabajamos, pero podríamos hacerlos en un curso de introducción al Antiguo Testamento que también me gusta mucho y es cómo encontraron una tierra que dice el texto de Josué que Dios se la dio para conquistarla por medio de las armas y el exterminio de sus habitantes, no diría yo enemigos porque ellos no eran enemigos, sino habitantes de esa región. Pero también tenemos explicaciones, por ejemplo, a nivel de migraciones de los pueblos desde Mesopotamia, como les expliqué antes, ¿ven? Y cómo encontraron las regiones abandonadas, quizás con escasez de agua, quizás por las pestes luego de las guerras entre grupos, ciudades, ¿ven? Entonces lo que para ellos fue encontrar algo desocupado es visto desde la Biblia como un hecho portentoso de Dios, es decir, un milagro. Eso es hacer ese credo histórico, ¿ven? Reconocer que Dios les dio algo. Así estuviera abandonado, no lo sabemos bien, hay varias hipótesis, pero se considera un don de Dios. La tierra es don de Dios. ¿Ven? Bueno, si alguien quiere participar, lo podemos hacer. Esto nos lleva a que surjan, antes de globalización persa, unas teologías, ¿sí? Unas teologías muy bonitas. Algunos hablan de la teología yavista, no sé si la han escuchado. Es donde los textos que emplean el nombre de Yahvé, que son antiguas, que nos muestra un Dios que camina, un Dios que escucha, un Dios que habla, como están los relatos del Génesis, donde dice Adán, escuché tus pasos y me dio miedo y me escondí cuando cometieron la desobediencia de comer el fruto. Otros dirán, no, pero es que esos textos no son antiguos, son posexílicos, pero igual nos quieren mostrar una idea de un Dios cercano con rasgos humanos. Cuando nosotros oramos, lo dirán hermanas ustedes, Dios me habló y me dijo tal cosa, pero realmente la voz de Dios, ¿cómo la escuchamos? Si no tiene cuerdas vocales, diremos o boca, pero sí es espiritualmente esa voz de Dios. Entonces, ven, esa es una teología que en relación con estos libros se le llama yavista, porque muestra a Dios con rasgos muy humanos. Eso para algunos será un escándalo, ¿cierto? Entonces, por eso ellos surgen o hacen nacer mediaciones, por ejemplo. Ah, la nube, cuando la nube bajaba sobre la tienda del encuentro, otra mediación, Dios hablaba con Moisés, pero nadie podía acercarse, ¿ven? Mediaciones. Luego surgen otras mediaciones importantes como son el culto, el altar, donde se hacen sacrificios, donde se ofrecen panes, y luego donde se van sobre una roca inmensa a ofrecer animales. Eso todo hace parte del asentamiento en esta tierra hasta que se logra construir el templo de Jerusalén.
y en el templo se hacen sacrificios. ¿Ven? Entonces, toda esta teología está acá en el texto, desde el Génesis hasta el segundo libro de los Reyes. Es todo un conjunto que nos muestra una mirada de Dios muy humana o muy distante, mediado. Hoy que hablamos tanto de mediaciones en educación, porque estamos hablando entre educadores, las mediaciones son el culto, las mediaciones son la Torá, es decir, la ley, las mediaciones son la cultura misma. Claro, si nosotros miramos desde nuestra teología tomista, que es el centro inicial de nuestra reflexión más desarrollada de la teología, diríamos a los lugares teológicos, ¿cierto? ¿Y cuáles son esos lugares teológicos? Primero dirán los sacramentos, claro que sí. Segundo, la escritura, claro que sí. La historia. Y hoy hablamos de muchos otros lugares, ¿cierto? Los pobres. La humanidad misma es un lugar teológico. El sufrimiento es un lugar teológico. Entonces, vean cómo es interesante pensar la Biblia desde estas categorías que también están ahí emergiendo, por eso las pongo así. Y los contactos culturales que ya les he mencionado, que son unos patrones muy ricos. Israel no nace como una estructura cuadriculada de que tiene templo y todos tienen que ir así y tú tienes que llevar una ofrenda perfecta de tantos kilos, de tanto peso, como dice el Levítico, porque el Levítico es muy posterior, es ya cuando se reconstruye el templo de Jerusalén en el año 520 después del exilio. Ahí sí cuadriculan todo y eso perjudicó esa riqueza que tenían antes. ¿Ven? Entonces es una expresión mucho más abierta. Yo les voy a enviar un libro a ustedes en PDF. Son tareas que me pongo ahí con la hermana que me recuerde, llamado Las tradiciones antiguas de Israel. Y hay unos capítulos de un francés dominico que fue de los primeros pioneros en arqueología bíblica. Él habla de los santuarios primitivos, eso es hermoso. Habla de los pueblos, de los patriarcas, pero también habla de la familia, de la educación, de lo militar, de la monarquía en Israel. Todo eso relacionado con estos libros. Bien, no sé si hasta ahí alguien quiere intervenir o tiene alguna pregunta o vemos el último puntico de los persas. ¿Seguimos? Bueno, muy bien. Entonces, aquí llegamos a una teología también que es muy bonita de la promesa y de la tierra, pero que se pierde. La tierra se pierde en la destrucción primero del norte de Samaria en el año 720 por mano de los asirios. Aquí no se les llama asirios, sino asirios, que son culturas del siglo XVII antes de Cristo. Acuérdense de Hammurabi y después en el siglo XI hacia el siglo VIII. Y luego la destrucción de Jerusalén, año 586, por manos de los babilonios y el exilio babilonio. Entonces, luego vienen los persas, que destruyen el imperio babilonio, pero siguen ahí. Por eso Mesopotamia es tan importante, porque es el lugar de sucesión de reinos. Asiria, Babilonia, Persia. ¿Ven? Entonces hay un capitulito muy bonito que yo les invito a que tomemos en cuenta en este momento, y es el de Nehemías capítulo 8. Incluso quien tenga una Biblia de Jerusalén va a ver que en ese libro de Nehemías capítulo 8 hay un título muy interesante. Quien tenga la Biblia de Jerusalén lo puede decir. Y quien quiera puede leer desde el versículo 1, este es larguito, hasta el versículo 10. Bueno, todo va hasta el capítulo, hasta el versículo 12, pero vamos leyendo primero del 1 al 4. Todo Nehemías el 8, pueblo, del 1 al 4. Ya habían mm, comenzado. Adelante. todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. Dijeron al escriba Esdras
que trajera el libro de la ley del Moisés que Yahvé había prescrito a Israel. Trajo el sacerdote Esdras la ley ante la asamblea, integrada por hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día 1 del mes 7. Leyó una parte en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Junto a él estaban, a su derecha, Matitías, Semá, Anaías, Urías, Gilquías y Maaseías, y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras abrió el libro a los ojos de todo el pueblo, pues estaba más alto que todo el pueblo, y al abrirlo el pueblo entero se puso en pie. Esdras bendijo a Yahvé, el Dios grande, y todo el pueblo alzando las manos respondió, amén, amén, e inclinándose se postraron ante Yahvé, rostro en tierra. Josué, Bani, Serebías, Yamín, Accub, Sabtai, Jodías, Maaseías, Kelitá, Azarías, Yoyabat, Hanás, Pelaías, que eran levitas, explicaban la ley al pueblo que seguía en pie. Y Esdras leyó en el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la lectura. Entonces, Nehemías el gobernador y Esdras el sacerdote, escriba, y los levitas que explicaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, este día está consagrado a Yahvé vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis, pues todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Díjoles también, id y comed manjares grasos, bebed bebidas dulces y mandad su ración a quien no tiene nada preparado, porque este día está consagrado a nuestro Señor. No estéis tristes, la alegría de Yahvé es vuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban al pueblo diciéndole, callad, este día es santo, no estéis tristes. Y el pueblo entero se fue a comer y beber, a repartir raciones y a hacer gran festejo, porque habían comprendido las palabras que les habían enseñado. El segundo día... Hasta ahí, hermana. Muy bien. Gracias. Qué pueblo tan relajado, ¿cierto? Se fueron a comer y a beber y a celebrar. Eso es hermosísimo. Sí, Yesenia. Yo tengo la Biblia latinoamericana que usted estaba comentando. Bien, vamos a hacer unos énfasis. No a leer todo el texto, sino a hacer énfasis. Por ejemplo, están en el versículo 1, nos dice que está Esdras, el escriba, y que pidió que le llevaran. Versículo 1. Dice, entonces todo el pueblo en masa se reunió en la plaza que está enfrente a la puerta del agua y le dijeron al maestro El libro de la ley. que trajera el libro de la ley de Moisés. Listo. ¿Estaban en dónde? ¿En la plaza de qué? Vean cómo cambia ahí un poco, ¿cierto? Eso, Puerta del Agua. Parece que si nosotros nos ubicamos en Jerusalén, ya en el posexilio, algunos datan esto más o menos del año 400. Miren cómo va pasando el tiempo. Ya y del 3000 bajamos al 400 y no se dieron ni cuenta. Ya que hay una configuración.
Y aquí es donde dice, la Biblia de Jerusalén tiene el titulito que pues tampoco es el más adecuado, pero es interesante, nacimiento del judaísmo, surgimiento del judaísmo, porque es en la lectura de la ley de Moisés, la ley de Moisés, que si nosotros miramos hacia atrás en los libros de los reyes, casi no se menciona la ley de Moisés. Si miramos tendríamos que irnos hasta Josué. Y en Josué habla de la ley de Moisés, Deuteronomio, pero hay pasajes donde solo habla de la ley, la Torá. Entonces, ¿en qué momento se le reconoce a Moisés la autoridad de la Torá? ¿Ven? Entonces parece ser en este contexto del exilio, la autoridad de Moisés y la autoría también, que eso es un tema que se discutió en la Edad Media y pues... Claro, para nosotros Moisés es el autor como autoridad, más no como escritor, porque cómo escribió todo eso Moisés de diferentes épocas, tan distantes unas de otras. Pero la inspiración de Dios siempre estará ahí. Entonces, este texto, no sé si lo habían leído antes ustedes. No, no. ¿Cómo les pareció? No. Para mí es hermoso, no sé para ustedes. Muy descriptivo. Exacto, muy emocionante, nos mueve mucho. ¿Quién de ustedes hace la liturgia, la lección divina con tanta emoción como esta lectura de Nehemías? Ojo, no volvamos nuestra lección divina, aunque eso no es educación religiosa, catequesis y formación cristiana también, vida comunitaria, hermanitas, no la volvamos algo aburridor. Es esto, es todos animados. Y bueno, por allá dice que versículo 2 estaba la asamblea compuesta por ¿qué? ¿Qué dice, hermana, de la Biblia latinoamericana? ¿En qué versículo? Versículo 2. Día primero del mes séptimo del sacerdote. Estaba compuesta por hombres y mujeres. Y Y todos los que Por tenían hombres, uso de razón. mujeres y todos los que tenían uso de razón. vea cómo era interesante eso. Uso de razón son quiénes. ¿Desde cuándo tenemos uso de razón según la psicología? Desde los 7 años. Bueno, ven cómo es interesante esto para la educación religiosa. De los que tenían uso de razón, hombres y mujeres. En otros pasajes como que se tiende a excluir al niño. No. Ojo, porque la Biblia, para mí, el Antiguo Testamento, principalmente Pentateuco, sapienciales, es para los niños. Es un libro o son libros de catequesis en el sentido de formación de su fe. Y es muy válido porque es cultural. No solo es religión del hecho del ritual, no, es cultura también, cultura religiosa, claro. Entonces vean cómo es de valioso ese elemento. Después mencionan muchas personas, pero en el versículo 7 ¿qué nos dice? En las otras versiones, latinoamericana y otra que tengan Los diferente. levitas, Sí, Josué, Baní, Serebías, Yamín, Acub, Sabtai, Odías, Maaseías, Kelita, Azarías, Babat, Anán y Pelafaz explicaban la ley al pueblo. listo. Palabra diferente a explicaban. Ujú. ¿Cuál tienen? ¿Alguien tiene otra palabra diferente a explicaban? No, explicaban. No hay más. Interpretaban también. Ojo, porque es que la Biblia no se lee al pie de la letra, se interpreta, se explica. Eso lo veremos en otra clase más adelante. ¿Explica qué? Versículo 8. Dice, para que se entendiera claramente la lectura. Explicaban el sentido para que se comprendiera. Miren cómo esto es de importante para nosotros como profesores de no solo educación religiosa, los catequistas, nuestra vida social, de lo que sea. Explicar el sentido para que sea comprensible. Y para mí, yo lo digo porque la hermana María del Socorro lo sabe, tengo dos hijas, una de 15 años, una de 13.
y a mis hijas les va mal en educación religiosa. Y si tienen un papá doctor en teología y biblista. Y mi hija me dice, papá, es que ¿eso para qué? ¿Para qué? Porque no se les está mostrando el sentido o no se lo estamos mostrando nosotros a ellos. Quizá queremos hacerlo con patrones de hace 20 años, ¿cierto? Entonces vean qué desafío tan grande tenemos hoy. Por eso leer esto como fundamentos o raíces, que miren qué no hace el judaísmo en sus famosas yeshivá o escuelas rabínicas, escuelas judías, para enseñarle a los niños. ¿Qué no hacen? Claro, ellos sí es religión propiamente, nosotros no enseñamos ya religión. En nuestros contextos tenemos la apertura cultural del hecho religioso, pero eso no excluye también formar en el sentido de la Biblia y de la fe, del sentido de Dios. ¿Ven? Entonces, para mí aquí hay unas bases que son muy desafiantes y ya por aquí va una tareita de irse pensando esto ustedes. Escríbanlo por ahí al bordecito, cómo pensar estas prácticas religiosas, culturales, históricas, geográficas en clave de educación religiosa. Hablando de enoteísmo, monoteísmo, politeísmo. Hoy, ¿qué tenemos nosotros? Y grandes autores, filósofos, están hablando de esa Babel que tenemos nosotros hoy en día con tanta confusión. La inteligencia artificial, las tecnologías, ahí no están esos politeísmos quizás. ¿Ven? Entonces hay que pensar un poco esas actualizaciones. Bueno, nos quedamos en una sola presentación. Si ven cómo es de interesante, es que esto de la Biblia tiene mucho para darnos. Rápidamente llegamos a una época que es la época helenista o helenística, es la época griega. Entonces, aquí hay unos procesos. Primero, todo lo que hablamos de la cultura oriental antigua, que es la Mesopotamia, que incluso hay diálogos con Egipto, pero sobre todo son Mesopotamia, Canaán, Siria, pero que entran en contacto con otra cultura. Entonces, la cultura semita, que tiene unos trasfondos muy valiosos, como hemos visto. No son los únicos. El libro de Roland de Boles hablará un poco más, muchísimo más. Entra en diálogo con otra cultura llamada helenista. Y esto genera literaturas diferentes. A veces, no sé si a ustedes les pasa, a mí me sucede, cuando estoy viendo X serie de Netflix o de otro canal o X libro estoy leyendo, eso me modifica ciertas maneras de pensar, me ilustra, me da apertura. ¿Ven? Entonces, la cultura griega también genera eso en el judaísmo, no un choque de culturas, que fue lo que quizá nosotros leemos con la conquista de América, ¿cierto? Un choque cultural, nos impusieron. Pero no, este diálogo cultural aquí se mantiene también. Y qué bueno pensarnos nosotros, nos contaban las hermanas de Perú la vez que tuvimos ese cursito de 3 días, era como ustedes también se están pensando en una era intercultural, porque hay riquezas. Nosotros acá yo tuve la fortuna de estudiar en un instituto misionero de antropología y las celebraciones con los afrodescendientes, los rituales de la sal, del agua, eso no es superstición ni brujería, no, es cultura, purificarse, como un indígena se purifica. Y si lo leen acá también hay cultura, ¿ven? Ya el que usa mal eso para la superstición, a veces sí hay que castigarle y reprenderle eso y decir, bueno, ¿cómo están usando eso ustedes? Pero no estamos exentos de a veces volver nuestra fe también algo supersticioso, ¿ven? Entonces noten que esa cultura helenista, que nosotros solo hablamos de sabiduría, se refleja en algunos elementos como son los libros sapienciales, que son también un proceso con la profecía, los libros proféticos, que ya no hablan solo de la denuncia contra la distancia que tomó el pueblo de la ley, el abandono de la ley, sino la esperanza en la reconstrucción, pero ya después van pasando, cambiando su lenguaje y pasamos a los libros sapienciales.
¿Y los sabios quiénes son? Pues los que ven la naturaleza, los que observan, los que leen la creación. Ustedes se han leído todos y lo han trabajado, la Laudato Si del Papa Francisco. Ese libro hace mucho énfasis en la teología de la creación y eso es un legado también sapiencial que nosotros estamos hoy llamados a formar en ese sentido del cuidado de la tierra, de la casa común. Qué bueno leerlo desde la teología de la creación también. ¿Ven? Entonces, en esa amalgama cultural también tenemos, este es el mapa que quería mostrarles, cómo se expande todo, ¿sí? Entonces, si ven donde dice Persia, Babilonia, Mesopotamia, aunque ese término Mesopotamia hay que subirlo un poquito más, bueno, está bien ahí, pero más, Siria, y aquí Grecia, donde está bien al fondo superior izquierda, allá está Macedonia, de allá llegó Alejandro Magno y se expandió hasta llegar hasta Babilonia, al centro del mapa. Y eso genera una cultura llamada helenista. ¿Qué nos hereda el helenismo para la tradición judía? Pues que en Alejandría, parte inferior, si la ve en Egipto, en Alejandría, los judíos que vivían ya la diáspora, que es un término que nace con el exilio a Babilonia y se dan en varias épocas, por necesidad y por conveniencia, traducen la Biblia hebrea escrita en parte en Palestina, en parte en Babilonia, la traducen al griego. Y eso es lo que nosotros llamamos la Biblia Septuaginta o Septuaginta o 70. Eso es una riqueza inmensa. ¿Cómo ellos incluso desafían lo que llamamos la escritura sagrada para pasarla a otra lengua profana? ¿Ustedes han leído el prólogo del Eclesiástico? No. Vean, eso aquí tenemos que darnos golpes en el pecho, pero no importa. Tómenlo a ver. Eclesiástico, no Eclesiastés. El Eclesiástico tiene una presentación del autor o del traductor que es muy interesante para nosotros. ¿Quién lo encontró ya, por favor? Listo, padre, pero no sé si sirva porque es Porque latinoamericana. no, bueno, está bien, ¿sí? Las traducciones, ¿qué es lo que buscan? Un fin, digamos, pensando en el público. La latinoamericana es pastoral, por tanto no se preocupa tanto por la exégesis. La de Jerusalén, sí. La Dios habla hoy para mí es muy buena. No es ni exegética ni pastoral, es más una traducción para la fe de la gente, para su espiritualidad. Bien, léete los primeros, eso ni siquiera tiene versículos en algunos casos. Comiénzalo a leer. Tirácida y explica que es el más largo de los libros y después dice Sí, prólogo del traductor. exacto, eso, donde comienza la ley. La ley, los profetas y los demás libros que fueron escritos después nos han transmitido muchas y grandes enseñanzas. Por eso hay que felicitar al pueblo de Israel por su instrucción y sabiduría. Los que leen las escrituras tienen el deber no solamente de adquirir ellos mismos muchos conocimientos, sino que deben ser capaces de ayudar, tanto de palabra como por escrito, a quienes no han recibido esta instrucción. Así lo hizo mi abuelo Jesús. En primer lugar, se dedicó de lleno a la lectura de la ley y los profetas y de los demás libros recibidos de nuestros antepasados, y alcanzó un conocimiento muy grande de ellos. Y luego él mismo se sintió movido a escribir un libro sobre la instrucción y la sabiduría, para que, practicando sus enseñanzas, las personas deseosas de aprender puedan hacer mayores progresos viviendo de acuerdo con la ley. Todos, pues, están invitados a leer este libro con atención y buena voluntad. Al traducirlo, he puesto todo el empeño posible. Si a pesar de esto les parece que no he acertado en la traducción de algunas frases, deben disculparme.
porque las cosas dichas en hebreo pierden mucho de su fuerza al ser traducidas a otra lengua. Y esto es cierto no solo en este caso, también en la ley y los profetas, y en los otros libros. No es pequeña la diferencia que se nota cuando se leen en el original. Llegué a Egipto en el Gracias, año hermano. 30. Hasta Ok. ahí. ¿Ven cómo es de interesante? Entonces, ¿sí habían leído alguna vez ese prólogo? Esto es No, para otro estudio amplísimo de cómo se escribió el Antiguo Testamento. ¿Ah? Este libro de Eclesiástico se hizo en época de los helenistas, principalmente época de los Seleucidas hacia el siglo segundo antes de Cristo, más o menos año 130. 130 antes de Cristo, es decir, ya estamos casito llegando a la época de Jesús. En este prólogo nos dice Ben Sirá, o sea, el nieto de Sirá, de Jesús, que hay tres partes de la Biblia. ¿Cuáles son? La Torá, los el Nevi'im y antiguo. los Ketuvim. No, el antiguo lo dividen en tres partes los judíos. La Ah, ya. ley, los profetas y los escritos. Son tres partes, que es lo que nosotros llamaríamos los libros del Pentateuco, los libros históricos y proféticos y los libros sapienciales en parte. ¿Ven? Ese es un legado importante. Y él dice que eso es un esfuerzo de traducir, de querer dar a entender. Miren cómo esto es pedagogía. Esto es pedagogía para nosotros. Cómo trata de hacerse entender, de dedicarse asiduamente a estudiar los antepasados, de querer transmitirlo, dominar bien, ¿ah? Para que los demás crezcan en conocimiento. Esa es la pedagogía de la fe. Pero él dice que quizás no sea tan preciso porque es que lo que se traduce del hebreo a otra lengua no es igual. Recuerden la otra lengua que yo les hablé que es muy fundamental en el conocimiento de la Biblia. ¿Cuál fue? Yo se lo dije hace un ratico, El arameo. arameo. Miren, hay los que se llaman Targum, de eso hablaremos en otra clase. Cómo los Targum, que son arameos, reflejan mejor las ideas del Nuevo Testamento que el mismo texto del griego. Pero claro, es que el Nuevo Testamento lo escribieron griegos, griegos de cultura, aunque fueran judíos de religión. ¿Ven? Entonces es muy interesante cómo este ejercicio cultural pasa también por la Biblia para tratar de transmitir la fe, de que la fe llegue a otros, se extienda mucho más. Entonces, creo que este legado griego es interesante por dos cosas, vuelvo y repito. La sabiduría en diálogo con la sabiduría bíblica, judía, israelita, antigua, porque toda cultura tiene su sabiduría, no es impuesta de otro lugar, es propia, pero dialoga con otras sabidurías. Eso me parece una clave muy, muy fuerte pedagógica. Y segundo, cómo desde las lenguas que se usan para los libros sagrados se establecen diálogos también para lograr que la fe llegue, se expanda. Eso nos exige, en tercer lugar, un esfuerzo de estudio, un esfuerzo de búsqueda, de reflexión y pues de mucha fe también. Eso es un don que tenemos como educadores de la fe. Bien, no sé si tengan preguntas ahí, o alguna inquietud, alguna reflexión. Bueno, van tomando sus notas porque eso es para el trabajo final. Bueno, entonces miren, referencias, ya las mencioné. Alejandro Magno, sus sucesores, los Ptolomeos, los Seleucidas, que son los que entran en conflicto en estas épocas. Los Ptolomeos son muy abiertos, no quiere decir que no sean que impongan su cultura, pero los Seleucidas son, al parecer, más transgresores, quieren imponer prácticas politeístas y eso hace que reaccionen los judíos formando grupos como macabeos
recuerden los dos libros de Macabeos, ahí hay un deseo de resistencia y ahí nace otra literatura que les voy a mostrar ahorita muy importante, que es la apocalíptica. Una riqueza que nos deja ese diálogo cultural en la Biblia Septuaginta o 70. Y por último, nacería una dinastía heredera de dinastías anteriores, pero quizás queriendo revivir la dinastía davídica que ya no existía, por lo menos a nivel monárquico, que son los asmoneos. ¿Por qué son importantes los asmoneos? ¿Alguien los ha escuchado mencionar? No. Bueno, muy bien, porque al parecer un asmoneo, el último fue Herodes el Grande, el que vio nacer o percibió a Jesús cuando nació. ¿Ven? Ahí se acaban los salmoneos con Herodes el Grande. Bien, estos son unas perspectivas que mm, voy a tratar solo de mencionarlas, ya estamos aquí avanzando. Entonces, además de lo que les hablé de la idea de un Dios cercano, un Dios lejano, eso genera unas reacciones. Y vean que eso es importante porque nos ayuda también a pensarnos nosotros desde nuestra fe. Por ejemplo, las teologías moralizantes, que eso hace parte del ritual cultural, ¿sí? Los deberes, la fidelidad a Dios, el cumplimiento estricto de las normas. ¿Ven? Eso lo vemos en los libros como el Levítico, pero también lo vemos en Nehemías, en Tobías, que es una historia ejemplar muy interesante que muestra a un hombre supremamente observante. Pero también hay otras tradiciones, por ejemplo, antiguas, donde se busca la fidelidad a los antepasados, que son textos como los que leímos. Sí, aquí también se pregunta por la vida humana. Esto para educación religiosa me parece interesante. Las preguntas esenciales del ser humano. ¿Quién es el hombre? ¿Cuál es el sentido de su vida? Hoy lo llamamos pues el sentido de la vida, con Víctor Frankl y todos estos grandes escritores modernos. Byung-Chul Han, que es muy leído en nuestros contextos. Pero, ¿qué es la muerte? ¿Cuál es el sentido de la muerte? ¿Por qué el sufrimiento? Libro de Job. ¿Ven? Ahí hay preguntas interesantes que hay que abordarlas desde el hecho religioso. Las críticas a la retribución. ¿Alguien ha escuchado esa teología de la retribución? ¿En qué consiste? Mm, Al No. que es bueno le va bien y al que es malo le va mal. Y ese es el diálogo de Job. Job, algo malo tuviste que hacer y por eso se te murieron tus hijos, se te quemaron tus cultivos, se te murió tu ganado. Algo malo hiciste, reconoce que eres un Dios me pecador. lo dio, Dios me lo quitó. Exactamente. Entonces aquí hay una crítica fuerte a esa teología de la retribución. Jesús lo dice en Lucas, dice, no crean que porque esos galileos los mató Pilato, entonces eran más malos que ustedes. No, si ustedes no se convierten, les puede pasar lo mismo. No crean que los que murieron atrapados allá en la piscina de Siloé murieron porque eran malos. Si ustedes no se convierten, les puede pasar lo mismo, ¿ven? Jesús ayuda a superar esa teología de que, ay, no, los buenos, sí, yo soy bueno, yo sí me salvo. No, hay que vivir bien para ganarse esa salvación también. Bueno, bueno, y superar un poco la teología que también hablamos de la predestinación, que ya está muy mal vista y hay que superarla también. Las presencias de Dios, la cercanía y la distancia de Dios, también, por ejemplo, la unión con Dios, el destino común de los muertos, eso está en Macabeos, en Sabiduría, la fidelidad a la ley, al libro, lo que leímos de Nehemías, y la sabiduría auténtica, que es descubrir a Dios, que crea la presencia de Dios en la vida, en los acontecimientos. ¿Ven? Entonces, este cuadrito que les va a llegar, ténganlo en cuenta, porque hoy también nosotros como cristianos manejamos teologías. Ay, sí, es que, pues sí, hablamos normalmente de los pobres, del sometimiento, de esto, pero también hay teologías de que Dios castiga, un Dios castigador, o un Dios que me deja hacer lo que quiera, o un Dios que maneja el mundo. ¿Ven?
Entonces es para que lo reflexionemos un poco en relación con estas bases judías. Bien, y esto hasta acá, ¿ven? Las teologías apocaliptizantes, donde surge una confrontación entre los buenos y los malos. Dios siempre va a prevalecer con los buenos y los va a favorecer. La luz y las tinieblas, eso es todo lo que hacen los movimientos esenios. Qumran es un término, un lugar donde se encontraron muchos textos apocalípticos, Zacarías, Daniel, Esther, Judith. ¿Ven? Hay una literatura en el Antiguo Testamento, Joel, el combate entre el bien y el mal, la centralidad de la escatología, es decir, el juicio final, el lenguaje simbólico, el dualismo, el juicio negativo sobre el mundo, la pseudonimia, o sea, poner nombres a quienes consideran autores o personajes importantes, combate del fin, la victoria, Dios Rey victorioso. ¿A qué les parece estos términos? ¿A qué otro libro? ¿Con qué libro lo relacionan? Del Nuevo Testamento. Apocalipsis. Apocalipsis. Esto se refiere a Daniel, a Joel, a Zacarías, a Malaquías. El pequeño Apocalipsis de Isaías, Zacarías, Ezequiel. Pero también en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir eso? Que el contexto en que nace Jesús es un contexto apocalíptico, de convulsión, pero ya no contra el imperio romano, griego, sino contra el imperio romano. Y el pueblo se siente oprimido y reacciona. Primero, no tanto solamente con la insurrección, sino con una literatura de protesta, que como les dije antes, el término que usé es una literatura de resistencia. Cuando lean Apocalipsis, además de la forma como lo leen, léanlo con la clave de la resistencia y verán cómo es de interesante. Resistencia y comunidad, claro. Eclesiología. Entonces, la época de Jesús es época apocalíptica. Por eso los evangelios, en cierto modo, nos muestran eso. Cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre nubes, sentado con su bastón, ¿ven? Eso es apocalíptica. Entonces, esto del Antiguo Testamento, esta última fase, nos aporta muchísimo para comprender los evangelios y el Nuevo Testamento. Pablo creía en el fin inminente. Primera carta a los tesalonicenses, pero después se dio cuenta que esta vaina como que no era tan rápido. ¿Recuerda eso, María Socorro? ¿Cuál es el término o cuál hermana lo recuerda? El término teológico del el ya, ¿Es la parucía? sí, la parucía. Ya, pero yo- todavía no. ya, pero todavía no. Pero todavía no. Exacto. Y eso es lo que en teología llamamos tensión escatológica. Y a nosotros nos dicen que estamos en el fin del mundo, ¿cierto? Pero qué fin tan largo que ya llevamos 2000 años, 2025 y nada, que se acaba. Es eso, porque se crea esa tensión. Entonces, vean cómo es interesante que cada vez que hay desastres, cada vez que hay guerras, lo que estamos viviendo, surge siempre una reflexión o una explicación apocalíptica, porque esa es la tendencia humana, ¿sí? Y los movimientos milenaristas y eso surgen en estos casos. Bien, bueno, la época romana también nos aporta una mirada de otros textos, textos judíos, textos cristianos primitivos, que son bastante valiosos y nos dan algunos elementos de reflexión. Esto ya es contexto del Nuevo Testamento. Simplemente vamos a ver que la cultura griega no muere, sino que es adoptada, amalgamada con la cultura romana. Por eso la época de Jesús no es una época romana, es una época greco-romana. Y se sigue viviendo esa tensión apocalíptica. Ya hablamos de los helenizantes, los macabeos, los salmoneos, el sacerdocio. Hay un sacerdocio de templo muy importante, los grupos, los saduceos, las grandes obras de Herodes como el último Asmoneo, quizás visto así, o adepto a los Asmoneos, pero también
fascinado por estos grupos del desierto llamados esenios o movimientos del desierto, los puros. De ahí surgen grupos bautismales y uno de esos, adivinen quién es, de esos que lidera esos movimientos bautistas. Nombre, Juan el Bautista. Juan el Bautista. Juan fue uno de esos movimientos de renovación, como también hay en cada época en nuestra iglesia, Francisco de Asís. ¿Ven? Entonces, noten cómo es de interesante estas perspectivas que nos está mostrando acá esta cultura. En el Intertestamento, pues se configura el canon hebreo, como vimos en Eclesiástico, los famosos deuterocanónicos que todos conocemos, Tobías, Judith, Macabeos, Baruch, Eclesiástico, quizás tendrían algún libro original en hebreo, quizás no. Esto ya lo explicamos en cierto modo. Y cómo el Nuevo Testamento sí se canoniza mucho más rápido. Por ahí escuché, y me perdonan, cierto sacerdote que defiende mucho nuestra fe diciendo que el catolicismo hizo la Biblia por allá en el siglo IV. No, este es el origen de la Biblia. En todas estas reflexiones del judaísmo que luego las asume el cristianismo primitivo y configuran su Nuevo Testamento también y lo unen al Antiguo Testamento griego, es decir, el canon mucho más amplio. Bien, bueno, entonces hasta ahí la presentación para decirles cómo al hablar de raíces judías también tenemos unos fundamentos que no son solo religiosos, como les expliqué, sino también históricos y geográficos, culturales y literarios. ¿Sí? Al hablar de literatura, claro, nosotros decimos, no, la Biblia, los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento, pero no son los únicos. Hay toda una literatura de la cual hablaremos más adelante que nos enriquece la comprensión de nuestra Biblia. Esas raíces están ahí, pero también veremos la cultura judía cómo se expresa en el Shabbat, en el templo, en los ritos. De eso hablaremos más adelante. Bien, comentarios, por favor, tenemos unos minutos para dialogar, para hacer retroalimentación. Adelante. Buenas noches. Me gustó mucho la presentación que parte también de las referencias bíblicas. Hay muchos aspectos que no sabía y sobre todo me llamó la atención esto de esa tendencia apocalíptica, porque también en las clases de religión las niñas, las jóvenes tienen muchas preguntas respecto a ello, ¿no? Cuando abordamos la Biblia, el libro que ellas quieren conocer es el Apocalipsis, ¿no? Y quieren, y preguntan, ¿no? Pero ¿por qué habla de los, hoy me preguntaron, ¿no? Unas las niñas, del cielo abierto y que de los ángeles, bajaban y que había catástrofes, ¿no? Entonces, como que esa curiosidad sí está presente y me hacía pensar usted también cómo a veces es importante aprovechar, ¿no? Estas inquietudes, estas curiosidades para también, ¿no? Poder llegar. Y justo me quedé pensando en esto de lo que dijo que lo apocalíptico es la tendencia humana. Listo, muy bien. Sí, es decir, no satanicemos, en cierto modo, usando un término así fuerte, sino que valoremos que es parte de nuestro crecimiento, de nuestro proceso humano y de las circunstancias que vivimos. ¿Ven? Ustedes no sé, cuando salen en las noticias, algunos entrevistan a víctimas de Palestina y cuando les traducen como hablan ellos, uno nota un lenguaje de esperanza, pero muy poético.
estamos heridos, estamos comiendo polvo en este momento, nuestras vidas están desgarradas, estamos viendo cómo mueren nuestros hijos, no podemos resistir, pero seguiremos en pie. No es bélico, no es un lenguaje bélico, es un lenguaje sapiencial, pero también es un lenguaje que busca abrirse a la esperanza. Esa es la riqueza semita, esa es la riqueza semita. Entonces, esa riqueza se confronta con la opresión de imperios, en este caso helenista y después romano, y genera un lenguaje. Y ese lenguaje se traduce en textos, pero también en vocabulario, en lenguaje oral, pero aquí en textos que llamamos apocalípticos. Y usa signos, usa símbolos, usa colores, usa figuras que son antiguas, pero es precisamente para expresar eso, como una especie de fuerza que se brota dentro de las comunidades, la resistencia, para explicar primero cómo estamos viviendo y por qué, pero segundo, para animar a las comunidades. Eso creo que nosotros hoy no lo tenemos. Hoy digo desde hace cientos de años, nos falta trabajarlo más cuando leamos estos textos. ¿Cómo surge la esperanza en medio de todo? ¿Y cómo podemos resistir? No una resistencia violenta. Acuérdense que nuestro propósito siempre es, desde el Evangelio, una resistencia activa, pero no violenta. Activa es que nosotros no nos aguantamos. Escondámonos por allá a ver hasta que caigan las bombas. Eso es ser pasivos. No, la resistencia activa es, dice Pablo, vence el mal a fuerza de bien. Entonces, lo que tú dices, que preguntan las estudiantes, los jóvenes, hay que traducirlo en solidaridad, en apoyo, en relaciones, porque hoy el individualismo nos marca. Ah, no, allá les cayó a ellos, que de malas, les cayó a ellos. No, es que genera en nosotros. Creo que hay un tema también bastante ético que se puede trabajar y que ya ustedes lo trabajaron desde otros criterios. Bien, ¿quién más? Padre, a mí me gustó mucho el redescubrir la importancia de la mediación en el Antiguo Testamento, especialmente en esos textos, porque yo pienso que en esa misma lógica de la esperanza, en esa mirada, pues es algo que nos ayuda a fortalecer esa lectura creyente de la realidad, porque realmente para Israel el culto, la Torá, la presencia de un líder religioso que les permitía pues poder comunicarse con Dios era muy fuerte. Y pienso que eso en en el Nuevo Testamento no es tan visible, ¿no? Como no está lleno de tantos símbolos como lo está en el antiguo. Entonces es un llamado también a redescubrir la riqueza, porque a veces si no, a mí nada me dice el Antiguo Testamento y es más difícil a veces interpretar con nuestra óptica, la mirada de hoy, el Antiguo Testamento. Es más fácil ir por un texto evangélico. Entonces, como un texto, así como el que nos presentó, por ejemplo, Deuteronomio o de Josué, puede generar una reflexión grandísima y una oportunidad de hacer una catequesis, pues bastante significativa. Entonces me gustó mucho eso. Claro, Emma, muy bien. Ese tema, si usted lee en Josué, eso que pasaron 12 personas, 12 jóvenes, cogieron una piedra, las pusieron y formaron un círculo y luego hicieron una ofrenda a Dios. Ese simbolismo es fantástico. Miren, una de las críticas desde la antropología religiosa que se está haciendo a nuestra religión y religiones quizás es la pérdida del sentido del símbolo. A nuestros jóvenes no les dice nada ir a una Eucaristía. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la dimensión del simbolismo y del ritual, por ejemplo. Y no es para que tengan que estar arrodillados de pie sentados, no. Es para que ellos entren en contacto con el simbolismo. El símbolo es para entrar en contacto. El rito es una expresión. Pero si a mí esa expresión no me dice nada, ¿de qué me sirve? ¿Ven? Claro, acá estamos en las fronteras de lo religioso y de la formación religiosa, la educación y la catequesis. Pero lo que tú dices es eso. ¿Cómo nos puede generar patrones
de simbolismo que nos ayuden a construir comunidad, sociedad, tejido social, decimos. ¿Ven? Entonces, no olvidemos que el Antiguo Testamento en eso tiene mucha riqueza. Ahora, no quiere decir que el Nuevo no lo tenga. Los evangelios yo pienso, y lo venía meditando incluso esta mañana, como quizás nosotros queremos mantener un modelo de un simbolismo muy ritualista, muy pegado a la ley, cuando quizás lo que se quiere promover es una vuelta más a lo natural, a la expresión cotidiana, práctica, sencilla del otro, de la vida, del trabajo, de la naturaleza, para hacerlo, resaltar como símbolo y encuentro con Dios. Es decir, una mirada espiritual. La espiritualidad es eso. Y me apoyo mucho en el diálogo de Jesús con la samaritana. Llegará el tiempo en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán a Dios. ¿Para qué? Si a Dios hay que adorarlo en espíritu y verdad. Y no es para que digamos, entonces tumbemos las iglesias y eso, no. Sino cómo el lugar de encuentro con Dios se convierte en eso y se le da ese valor para que lo logremos resaltar. A nosotros nos dice, a las hermanas, a las personas que tenemos más edad en formación, pero quizás nuestros jóvenes no. Preguntémonos por qué. ¿Ven? ¿Y cómo podemos ayudarles? Esa es nuestra tarea. No criticarlos, sino cómo podemos ayudarles a que entren en contacto con esa dimensión que ya lo dijo la antropóloga Mircea Eliade, la antropólogo, es una entrada hacia lo sagrado. ¿Ven? María Lucía, Sí, buenas noches. Yo estoy muy agradecida porque yo pensaba hasta hoy que el dualismo había empezado con Agustín, San Agustín y Aristóteles. Y ahora veo de que desde el Antiguo Testamento está esta dualidad. Y eso me invita a releer la Biblia con otros ojos, sobre todo el Antiguo Testamento. Y también me ha gustado la parte del eno, eno, enoteísmo. enoteísmo. Del enoteísmo es algo nuevo para mí, que es esto de yo tengo un solo Dios, pero también sé y comprendo que hay otros dioses, ¿no? O sea, eso me ha gustado y creo de que lo que ahora tenemos como fe es en buena parte lo del judaísmo también. Gracias. Bien, María Lucía, solo una aclaración. El dualismo es griego. Es griego. O sea, ya lo vemos desde del contexto sapiencial, apocalíptico, es muy dualista, la apocalíptica es dualista, totalmente. Pero esto es importantísimo para resaltarnos más. La perspectiva semita es unitaria. Dios todo lo hizo bueno, dice el Génesis. Tengan muy en cuenta eso. Eso es lo que evita el dualismo. Para Dios, Dios todo lo crea bueno. Entonces no hay un principio del bien ni un principio del mal. En la perspectiva semita, cuando entramos con la cultura griega, hay dualismo. Y eso es lo que afecta e influye, como tú dices, esa mirada. Claro, Agustín toma como referente el neoplatonismo. Él es neoplatónico, no digamos por opción filosófica porque él fue filósofo, sino porque descubre una manera de explicar nuestra fe en el dualismo. Y Tomás, mucho más adelante, va a tratar de hacer una lectura aristotélica que trata de disolver. Entonces, yo creo que hoy estamos llamados a hacer una síntesis y es evitemos el dualismo que nos ha marcado. Aquí lo hablo siempre en confianza, espero tampoco ser piedra de escándalo. Un dualismo que ha marcado nuestra fe, en el caso nuestro católica, en que el cuerpo hay que domarlo porque es pecador y que es sucio y no sé qué, cuando Dios nos hizo bien. Entonces superemos ese dualismo y lo entiendo así como tú lo dijiste, Lucía. Bien, bueno, gracias. ¿Alguien más para cerrar? Disculpe, yo tengo una pregunta
que me quedó desde que comenzó a hablar sobre el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, que usted dijo que era lo mismo decir Yahvé que Jehová, y yo tengo entendido desde que estudio catequesis de que hay una diferencia Sí, y que Yesenia. Jehová es utilizado por otras religiones protestantes. Si no las llamemos religiones, por un cristianismo protestante, Exacto. ¿cierto? Desde la perspectiva del cristianismo católico y más que todo académico, el nombre que se le da, o cómo se traduce, no que se le da, no es el nombre que se lo damos a Dios, el nombre que se traduce es Yahvé. Pero la verdad les voy a decir que ni es uno ni es el otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el nombre de Dios no se pronuncia, primero. Para el judaísmo el nombre de Dios es sagrado, no se pronuncia. Solo existe el nombre en plural, en consonantes. Es decir, la Y, la H, la W y la H. Yod, Bab, He, Bab en hebreo. Eso es lo que algunos lo denominan desde el judaísmo tetragramatón, 4 letras. Y para pronunciar el nombre de Dios, que no se puede pronunciar porque es sagrado, utilizan vocales diferentes. Ahí está lo interesante, Yesenia. Existe el nombre Elohim, que es como un apellido de Dios, ¿sí? Entonces, las vocales de Elohim, ¿cuáles son? La E, la O. Y la I. Entonces, a la raíz, Yod, Bab, He, Bab, ponle E, O y la A de Yahvé. Entonces queda G, O, Ba. Jehová. ¿Ves? Otra explicación. Los judíos cambiaron el nombre Yahvé porque no se pronuncia, vuelvo y lo repito, por sagrado, por el nombre Adonai. También, sí. Adonai. Entonces también ahí hay un uso de vocales. Adonai quiere decir mi Señor. Entonces, si ven, es muy interesante. Si miramos en hebreo, acá tengo mi Biblia en hebreo, el nombre Yahvé no está completo como Yahvé, Yahvé, ¿no? En unos casos solo se dice ya o no tiene todas las vocales porque es sagrado. Entonces, sí, el judaísmo, las religiones o el cristianismo protestante, para aclararlo, optó por el nombre Jehová haciendo un uso de vocales de Elohim o de Adonai, que se ponen a las consonantes del nombre de Dios. Y desde nuestra perspectiva, Yahvé. Pero a mí me gusta decirle Adonai cuando leo el texto en hebreo, ¿sí? Mi Señor. Otros lo llaman Hashem, el judaísmo lo llama Hashem, el nombre, el Altísimo. Y eso es lo que llamamos circunlocuciones. Los que estudian español nos pueden ayudar, lingüística, circunlocuciones o rodeos para evitar pronunciar a Dios y usar otros nombres, el Altísimo, el Soberano, el Dios de los ejércitos, mi roca, mi baluarte, refugio donde me pongo a salvo, mi escudo. Esos son apelativos también de Dios, pero muy bonita la apreciación también. Muchas Hay que gracias. tenerla clara y no peleemos por eso tampoco. Bueno, listos, María del Socorro, despidámonos. ¿No, profe? Entonces nos ha motivado para entrar en este mundo del judaísmo que de verdad nos hace ver cuáles son nuestras raíces desde ese cristianismo que ahí toma elementos de nuestra tradición judía, ¿no? Entonces, qué rico, profesor, que usted nos ayuda y nos orienta como a entrar en ese mundo bíblico. Y bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a todos por la participación. En el chat está el registro de asistencia. Y si Dios quiere, entonces nos vemos el próximo martes, no con el profesor, sino que vamos a tener un encuentro entre nosotros. Entonces, muchísimas gracias, profesor Jorge Yesid. Les deseo a todos una buena noche y ya ustedes verán en el Classroom toda la presentación pues, del profesor, las temáticas y bueno, las fechas en cómo vamos a organizar este tercer módulo. Buenas noches para todos. Si alguno tiene alguna duda, inquietud, se puede quedar y nosotros estamos aquí para resolver alguna duda o inquietud. Y si no, entonces no se les olvide registrar la asistencia. Entonces, una buena noche.